Buenas bendiciones, mis hermanos. Esta mañana vamos a estar estudiando acerca del Espíritu Santo. Hablamos del Padre, hablamos de Jesucristo y debemos también de saber que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, también en la palabra de Dios ha estado inclusive en la creación. Si vemos la creación de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este mismo Espíritu de Dios se posa en Cristo, que es el Espíritu Santo, y lo guía también en todo lo que ha de decir, porque el Padre le ha encomendado. Hoy vamos a hablar acerca de estas cosas. Inclusive, este es un seminario muy amplio que lo podemos estar viendo poco a poco, pero usted puede cometer cualquier pecado, usted puede vivir su vida en desorden, usted puede decir cualquier cantidad de cosas hacia Jesucristo. Y Jesús le va a decir a usted: te perdono, y no ha pasado absolutamente nada si tú decides arrepentirte y cambiar de dirección en tu corazón. Si tú adulteraste, si tú mentiste, si tú erraste en blanco, Jesús te va a decir: si te arrepientes, yo te perdono, hijo e hija. Pero hay un pecado que no va a ser perdonado, lo dice la Escritura, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier cosa que le digas al Hijo del Hombre será perdonada, dice la palabra. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón de Dios. Ahora, dándole contexto, ¿qué significa blasfemar? ¿Alguien sabe qué es blasfemia? ¿Podemos hablar, Jorge? ¿Se puede? Entonces, bueno. Entonces, el tema de la blasfemia es hablar cosas contra Dios que no son correctas. Blasfemar es tratar de colocar en un contexto errado de mentira acerca de lo que Dios ha dicho y de lo que se ha estado establecido en la palabra. Ahora, dándole un contexto más sencillo, blasfemar contra el Espíritu Santo, me voy a Esteban. Esteban está siendo apedreado y le pide a Dios que no le tome en cuenta ese pecado, porque ellos eran duros de cerviz, ellos eran incircuncisos de corazón, inclusive se tapaban los oídos y se tapaban la vista porque no querían hacer caso a la predicación de Esteban. Aquella persona que no desea arrepentirse, aquella persona que escucha de Cristo y hace caso omiso, aquella persona que le están hablando del Maestro, del Hijo de Dios, aquel que dio su vida en una cruz, como lo leímos en Getsemaní, estaba guiado y sudaba como gotas de sangre. Aquel que rechaza, aquel que no quiere escuchar, aquel que se tapa los oídos, se tapa la vista, esos incircuncisos de corazón, duros de cerviz, no quieren inclinar su rostro ante el Señor, de la cervical, no la doblan, están diciéndole a la palabra de Dios: no queremos oír. Le están diciendo a aquel que inspiró a más de 40 hombres a tener este canon bíblico, le está diciendo usted, y hay personas en este libro que le dijeron al Espíritu Santo: no nos interesa tu mensaje. Blasfemas contra el Espíritu Santo. Te estoy hablando de Dios y tú me dices que no quieres oír de Dios. Te estoy dando una profecía verdadera, como soy un profeta del Señor, como está en los antiguos profetas, en los profetas mayores, profetas menores, los discípulos del Señor, los 12 apóstoles, los diáconos, los 7, todo lo que aparece en la Escritura, que unos le dicen: no quiero oírte, no me interesa tu mensaje, profetízanos mentiras, háblanos cosas que sean agradables a nuestro corazón, no queremos saber de la palabra de Dios. Blasfemias contra el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios puede perdonar a una persona que no desea arrepentirse? ¿Cómo Dios perdona a alguien que no quiere acercarse a la presencia de Dios? ¿Cómo Dios perdona a alguien que no desea sumergirse en las aguas de bautismo? ¿Cómo Dios va a alcanzar a esa persona? No lo va a alcanzar, ni lo va a perdonar. No es porque Dios no lo quiera hacer,
que esa persona no desea ir a los pies del Señor. Esa persona por decisión propia, por libre albedrío, no desea ir a la presencia del Señor. Entonces Dios dice, mi salvación es gratis, pero este pueblo de labios me está honrando, mas su corazón está lejos de mí. Jesús predicando en Nazaret. ¿Sabes cuántos se convirtieron en Nazaret? No estoy preguntando, solamente lo hago en forma de pregunta. ¿Sabes cuántos se convirtieron en la predicación de Jesucristo en Nazaret? Ninguno. Jesús le decía, ¿este es el hijo del carpintero? Este está loco. No tiene ni tiempo para comer, dice el Evangelio de Marcos. ¿Vas a creer al hijo del carpintero? Este es el hijo de María, despectivamente, en el contexto judío, en el contexto antiguo, cuando tú no te referías al hijo, sino por descendiente solamente de su madre, le estás insultándole y le estás diciendo, él es el sin padre, él es el bastardo. Cuando María ya sabíamos que estaba embarazada y no estaba casada con José, ¿ese es el hijo del bastardo? ¿Ese es el hijo de María? Insultándole al maestro. Nadie creyó a Jesucristo en Nazaret. El centro de operaciones del maestro, por decirlo de esta forma, donde más hizo milagros, donde más convirtió personas, se llama Capernaum, la región de Jesús donde más fue oído. El Espíritu Santo habitaba en Cristo, el Espíritu Santo habita contigo el día de hoy. Para hablar sobre el poder del Espíritu Santo, yo te estoy diciendo que no podemos, el que resiste a la palabra de Dios está blasfemando contra el Espíritu Santo. El que no quiere obedecer a la Escritura, yo quiero que lo tengas muy claro. El que no quiera creer el mensaje, el que no quiera obedecer a lo que está escrito en este libro, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque por más de 40 hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron esto que está aquí hoy. 66 libros en un canon. Es algo muy delicado. El mensaje de esta mañana vamos a hablar acerca del Espíritu Santo porque tenemos que entender que el que mora en nosotros es uno de la deidad de Dios. Tenemos que comprender que usted está siendo templo de aquel que guió a que este libro hoy lo tuviera en su mano, la profecía entera. Para hablar del Espíritu Santo y su poder y el don del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes, el pasaje correcto es Hechos capítulo 8. Así que pueden ubicarse el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8 me da a mí a entender a un varón llamado Felipe, a un varón que está predicando en Samaria. Hechos capítulo 8, vas a encontrarte con Felipe predicando en la región de Samaria, haciendo muchas señales, prodigios, sanando, echando fuera demonios, está convirtiendo a mucha gente. Si tú ves Hechos capítulo 1, no vayas allá, quédate en el 8. Hechos capítulo 1, vemos a los 12 apóstoles y las 120 personas allí. Ahora, en Hechos capítulo 2 vemos nuevamente a los 12 apóstoles el día de Pentecostés, que desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Se los voy a leer. Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y yo le pregunto al texto, ¿quiénes son todos los que están unánimes juntos en este texto? ¿Serán los 120 de lo que dice Hechos 1.15 y dice 1.15? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones, hermanos, y siguió su mensaje. ¿Será que cuando el capítulo 2 dice el 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, se refieren los 120? Voy a decir que no. ¿Por qué? Mira el versículo 26 del 1. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a ver evidencias de por qué digo que no son los 120,
Esto tiene mucha relevancia para hablar del poder del Espíritu Santo y son solamente los 12 apóstoles. El día de Pentecostés, la promesa para los apóstoles era que se quedaran allí para recibir el poder de lo alto. Y fueron todos, versículo 4 del 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo puedo decir que son los 120 o puedo decir que son los 12 apóstoles. Según las evidencias que tenemos, mira el verso 14, vamos a darle contexto que son los 12. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro más 11 son 12, obviamente, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, entonces notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios. Están hablando en lengua, lo que están haciendo, este milagro que están observando la multitud, son los 12 apóstoles. Inclusive, si seguimos viendo más evidencias, en el verso 26 es cuando vemos lo que les acabo de comentar, y sigo viendo hasta que tengo anotado en el verso 32 del capítulo 2. Verso 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes son los testigos de la resurrección de Cristo? Inclusive era un requisito para ser apóstol de Cristo. Hubiera estado desde el inicio hasta su ascensión, dice Hechos capítulo 1. Los apóstoles tenían este requisito. Mira el 37. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Todo el contexto que vas a encontrar acerca del poder del Espíritu Santo recibido el día de Pentecostés fueron a los apóstoles. Más evidencia. Mira el versículo 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nuevamente, mira el 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. Capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan, ¿quiénes son? Apóstoles de Dios. Subían al templo a la hora novena. Mira el capítulo 4 de Hechos, verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Capítulo 5, verso 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí acaba de pasar algo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5, solamente vemos en la palabra los apóstoles con poder, haciendo milagros, prodigios, señales, hablando en lengua. A partir del capítulo 6 hay un cambio. Ahora no solo los apóstoles tienen este poder. Vemos a un hombre llamado Esteban, que sabemos que es uno de los 7, que ahora tiene el poder de hacer, como dice el versículo 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales que estaban en el pueblo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué hay este cambio en la palabra de Dios? ¿Por qué ahora este hombre llamado Esteban hace esto? Mira el capítulo 8, que es donde te estoy mandando que nos centremos esta mañana. La predicación de Felipe. 8:1 en adelante dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? Sabemos de Esteban. Y aquel día hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba a la iglesia
y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. Luego vemos en el versículo 4, pero fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente estaba unánime, escuchaba atentamente las cosas que pedían las señales. Porque muchos espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Nuevamente en la palabra vemos otro cambio. Ahora Felipe también tiene este poder. Como Felipe y Esteban tienen ese poder. ¿Qué poder es este que actúa en ellos? Que hacen que pueda echar fuera demonios y hacer toda clase de milagros. También otra pregunta que quiero hacer del texto, porque he escuchado que las denominaciones están predicando que este Felipe es un apóstol de Dios. Este Felipe que está en este pasaje del capítulo 8, no es el diácono, que sino es el apóstol de Dios. Yo le voy a demostrar con la Biblia que este Felipe es el diácono, uno de los 7. Tan fácil como entender el versículo 8.1. Lo vas a ver conmigo. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La palabra de Dios es muy clara. Quédense todos en Jerusalén hasta la promesa que vendrá de lo alto. Y se quedaron allí los apóstoles de Jerusalén. Sigue leyendo el texto. Y fueron todos esparcidos por tierra de Judea y de Samaria. Yo puedo decir que todos fueron esparcidos, pero la palabra me está diciendo, salvo los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles entonces? En Jerusalén. Fueron todos esparcidos, salvo los apóstoles. ¿Alguien tiene una versión actual que lea este texto, por favor? 8.1. Pablo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, Menos, de una manera, salvo los apóstoles. Entonces, ¿dónde estaban los apóstoles? En Jerusalén. Entonces, este Felipe, ¿yo puedo decir que es Felipe el apóstol? Si que está predicando en Samaria, no, porque se contradice con el capítulo 8, versículo 1. ¿Ven? Lo vimos, ¿no? Vale, entonces, el tema importante es que este es un diácono de Dios, elegido ese día para atender a las mesas, para hacer este servicio, porque Pablo no quería abandonar la predicación del Evangelio. Y eligieron a 7, específicamente. Nicolás, Prócoro, Esteban, están todos ahí nombrados, inclusive Felipe. Este mismo Felipe es el del eunuco. Felipe el evangelista, Felipe el diácono, es el que le predica al eunuco y lo bautiza. No es Felipe el apóstol. También hay mucha evidencia para ver que este Felipe es el mismo que le estoy hablando otra vez. Ahora, versículo 6, capítulo 8. La gente estaba unánime, estaba escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. No solo está predicando a Cristo, sino que también está haciendo señales en Samaria. Estas señales y milagros las hacen solamente los apóstoles en el capítulo del 2 al 5. A partir del 6, Esteban y Felipe también tienen este poder. ¿Qué pregunta le voy a hacer ahora al texto? Capítulo 2, verso 38. Capítulo 2, verso 38 nos dice: Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo le voy a aclarar hoy esta mañana, una cosa es recibir el don del Espíritu Santo y otra cosa muy distinta es recibir el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. El don del Espíritu Santo, según el verso 38 del capítulo 2,
Lo recibimos cuando somos sumergidos en el agua, nuestros pecados son perdonados, venimos a ser templo de Dios y recibiremos el don del Espíritu Santo, como lo dice el verso 38. Le pregunto, ¿cuándo usted recibió el don del Espíritu Santo? Le pregunto, en el bautismo, ¿ven? ¿Cuándo recibió Felipe, el diácono, el don del Espíritu Santo? En su bautismo. Estoy hablando del don. Por eso es que estoy aclarando algo. Y una cosa es el don del Espíritu Santo, y otra cosa muy distinta es el poder del Espíritu Santo. ¿En qué momento Felipe, el diácono, recibió el don del Espíritu Santo? Cuando se bautizó. Amén. ¿Cuándo recibió Felipe el Espíritu Santo, el don? Al salir de las aguas. Porque le fueron perdonados sus pecados. Entonces una cosa es recibir, otra cosa es recibir ese poder, y una cosa es el tema del don del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibe el poder del Espíritu Santo? ¿Cuándo recibes el don del Espíritu Santo? Hermanito, este pasaje que vamos a leer a continuación es un pasaje de poder. Pasaje impresionante. Y vas a ver el poder de las tinieblas. Un pasaje que vas a ver el poder engañoso de las tinieblas. Capítulo 8. Seguimos con Felipe. Verso 9. Hechos capítulo 8, verso 9. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos una lucha de poderes, de competencia de poderes. Felipe hacía milagros, prodigios y señales, muchas personas creían en él, los demonios salían. Ahora vemos a Simón, el mago, que también dice que hace poderes. Pero yo le llamo el poder engañoso, el poder de la mentira, la magia. Y se decía él, este es el gran poder de Dios. Es un poder mentiroso, engañoso, del enemigo, y no es de Dios. Tenemos el poder de Dios actuando en Felipe, tenemos el poder de las tinieblas, el engañoso, actuando en este mago. Mira el verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. El 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Madre mía, por mucho tiempo había sido engañado el pueblo de Samaria, creyendo que Simón, este mago, tenía el gran poder de Dios. No era así. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, mi pregunta, estas personas del versículo 12 que creyeron a Felipe en el evangelio del reino de Dios, que sabemos que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres, ¿estas personas eran salvas? ¿Sí o no? Amén, ¿no? ¿Recibieron el don del Espíritu Santo? ¿Fueron perdonados sus pecados? Esa es la promesa del Hechos 2:38, de lo que predicó Pedro. Esas personas que habían creído el evangelio de Felipe, que le habían predicado acerca de Cristo, habían sido bautizadas, eran perdonados sus pecados, recibieron el don del Espíritu Santo, y fueron trasladados al reino de Dios. Eso lo sabemos. Eso lo dice el verso 2. Ahora, mira el verso 13. También creyó, bien, Simón mismo, y habiéndose bautizado, ahora mi pregunta, ¿fue salvo Simón el mago? ¿Sí o no? Amén. ¿Recibió el perdón de los pecados? Amén. ¿Sí? ¿Recibió el don del Espíritu Santo Simón el mago? Amén. Esto es importante que lo definamos en el verso 13, porque lo que viene a continuación, Simón el mago no solamente se va a quedar con el don. Simón el mago no le es suficiente el perdón de pecados,
Simón el mago no le es suficiente el don del Espíritu Santo que recibió del bautismo. Sigue leyendo la palabra conmigo. Dice, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba Simón el mago? Atónito. ¿Qué dice tu versión, hermano Lester? El verso 13. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe, y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Lleno de asombro, estaba atónito, no se despegaba de Felipe, pero en versículos anteriores, ¿cómo es Simón el mago? Este es el gran poder de Dios, engañando a mucha gente. Pero cuando vio lo que hacía Felipe, dijo, wow, esto es un milagro, esto es verdadero. Yo aquí no tengo artes mágicas para engañar. Me voy a pegar de Felipe. Felipe creyó. Felipe es perdonado su pecado. Ya sabemos que sí, porque una persona que cree, por más engañosa, mentirosa, adúltera, blasfema, Dios lo perdona. Si la persona desea bautizarse, si la persona desea arrepentirse. Este hombre tiene el don del Espíritu Santo. Seguimos leyendo del verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Quiero hacerte un anexo que me llama mucho la atención. Hermano Jorge, ¿puedes leerme Lucas capítulo 9, del verso 52 al 54? Está yendo a Samaria, según el verso 14, está yendo a Samaria Pedro y Juan. Oído aquí a lo que va a decir el hermano Jorge en Lucas 9, 52 al 54. ¿En dónde? Samaritanos. Algo importante que estoy analizando. Años antes, Juan, el mismo que va ahora a Samaria a confirmar los hermanos que están creyendo en Felipe, Juan años antes quería orarle a Dios para que descendiera fuego y consumiera a los samaritanos, porque ellos no habían creído el Evangelio, ellos no habían recibido a la predicación de ellos en ese momento. Y Jesús le dice, no, porque llegará el momento en que ellos van a oír. No, no vayas a orar. No es nuestra sabiduría. Años antes, Juan, el mismo que va a confirmar los hermanos de Samaria, quería orarle a Dios para destruirnos. A veces nosotros, porque no nos oyen, quizás dejamos que se pierdan en el mundo y no insistimos por esos samaritanos. Póngale nombre usted ahora. Yo le llamo samaritano. Póngale usted nombre a su familia, a sus amigos, a quien sea. No. Ojalá, bueno, cuando venga el juicio de Dios, pensamos así, cuando venga el juicio de Dios, que los consuma, ya está, ellos no quieren hacer la voluntad de Dios. Jesús dice, todavía no. Yo deseo que tú sigas trabajando. Yo voy a enviarte a los samaritanos. Yo voy a enviarte a los que crees tú que no van a oír. Sí te van a escuchar. Pedro y Juan en Samaria. Años antes, querían orarle a Dios para que destruyeran con fuego del cielo a todos los samaritanos. Eso es un anexo. Ahora, ¿por qué los apóstoles que están en Jerusalén se están desplazando 3 días de camino, 3 días de camino a Samaria a confirmar los apóstoles? ¿Qué había pasado? Verso 15, mira, léelo conmigo. Al 16. 8, 15, 16. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente han sido bautizados en el nombre de Jesús. Usted me puede decir qué ha pasado aquí. Si yo le dije en el verso 12, vamos otra vez al 12. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, en el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Yo les pregunté, ¿estas personas eran salvas, sí o no?
recibieron el don del Espíritu Santo en el bautismo porque se bautizaron y fueron perdonados sus pecados, ¿no? Ahora mira, lees el verso 15. Los apóstoles tuvieron que venir de Jerusalén 3 días de camino a Samaria, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué está pasando acá? Que aquí Lucas está diciendo que no habían recibido, no el don, no habían recibido el poder de Dios. ¿Cómo lo sé? Esa es la buena pregunta. Porque no te lo puedo decir de mi sabiduría, te lo puedo decir mostrándote el pasaje en la palabra. Lucas está diciendo que enviaron a Pedro y a Juan para que recibiesen el Espíritu Santo, porque ninguno de ellos lo había recibido. No había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Te suena la palabra? No había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? ¿Y descendió qué? El Espíritu Santo. Lo que descendió el día de Pentecostés fue el don del Espíritu Santo, fue el poder del Espíritu Santo a los 12 apóstoles. ¿Qué está viendo Lucas? Que es el que está escribiendo el libro de Hechos. No ha venido ningún Espíritu Santo descendiendo como pasó en Hechos capítulo 2. Y Lucas lo está diciendo. No había descendido sobre ninguno de ellos. Mira el verso 17. Y aquí está la clave. Entonces les imponían las manos y recibían ¿qué cosa? Pregunta. Si el Espíritu Santo solamente se recibe por la imposición de manos y sabemos que solamente lo pueden hacer los apóstoles, ¿usted el día de hoy tendría Espíritu Santo sin haber apóstoles? Porque tuvieron que venir de Jerusalén 3 días de camino hasta Samaria, Pedro y Juan siendo apóstoles del Señor, y poner manos a los que habían creído para que reciban ese Espíritu Santo. ¿Sabes qué me han dicho las denominaciones? Estaban mal bautizados, porque en el verso 16 dice que no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Cristo. Como ellos no dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue un mal bautismo, y por eso no descendió el Espíritu sobre ellos. Mi pregunta, alguien que me diga aquí, por favor, ¿usted vio cuando descendió el Espíritu Santo cuando usted subió de las aguas? ¿Usted lo vio? Lo que está viendo Lucas, lo está escribiendo en la palabra de Dios, es lo que pasó en Pentecostés. Lo que pasó con Cornelio. Lenguas repartidas como de fuego, un estruendo de viento como que sonaba. Lucas está viendo, está oyendo cómo descendió poder. Lucas en este pasaje con los samaritanos no está viendo absolutamente nada cuando las personas hicieron de las aguas de bautismo. Y como él no ve nada, ni escucha nada, está escribiendo, no había descendido sobre ninguno de ellos. Está claro que el poder del Espíritu Santo es aquel que te da el don para hacer milagros, sanidades, prodigios y señales, inclusive hablar diferentes lenguas sin tú haber estudiado nunca un lenguaje. Se sabe eso, ¿no? Ahora, ¿cómo pudo ver esto Felipe? Y Felipe mismo no le impuso las manos. ¿Por qué? Porque Felipe mismo, teniendo el poder, si el hermano ya Roberto me lo dijo empezando el sermón, fue por imposición de manos, ¿por qué Felipe mismo no le impone la mano a los samaritanos? Porque no se puede, según la evidencia bíblica, y este pasaje lo está diciendo, solamente los apóstoles tenían el poder, era exclusividad de los apóstoles imponer manos. Pero cuando le impusieron las manos, verso capítulo 6, que el hermano Roberto ya lo vio empezando el servicio, eso es importante. Capítulo 6, te voy a leer, verso 6. Bueno, te leo desde el 5.
Agradó la propuesta a toda la multitud y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicamor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Son los 7 diáconos, a los cuales presentaron ante quién, ante los apóstoles. Los apóstoles oraron y les impusieron las manos. Inmediatamente de la imposición de manos, verso 8, Felipe ya puede hacer prodigios y milagros. Esteban, perdón, quise decir. Esteban ya puede hacer, en el verso 8, prodigios y milagros. Vemos a este Felipe que le pusieron las manos, capítulo 8, en Samaria, puede hacer prodigios y milagros. ¿Sabes por qué Felipe no le impone las manos a los samaritanos? Porque no es Felipe. Solamente es exclusividad de los apóstoles. Yo hago una observación. Si suponemos que el Espíritu Santo, no su poder, solamente el Espíritu Santo, el don que se recibe en el bautismo, solamente podía ser recibido por los apóstoles en su posición de mano, ¿usted hoy tendría Espíritu Santo? No lo tendría, porque no hay ningún apóstol vivo. Hoy usted me dirá, bueno, no tenemos Espíritu Santo, no, usted tiene el don del Espíritu Santo, porque esto lo dice en su capítulo 2 y muchos de los pasajes de la Escritura, pero el poder del Espíritu Santo no lo tiene. Nosotros no tenemos ese poder. Hay que tener claro la palabra, que por esa palabra, y por eso es que Pablo escribe a Corintios, capítulo 11, 12, 13, la preeminencia del amor, la lengua cesará, la profecía acabará. No habían personas, no van a haber personas vivas, que son ellos los apóstoles, Pablo incluido, para tener el poder de sanidad, imposición de manos, levantar gente de los muertos, como hizo Pedro. Ya eso va a acabar. Felipe recibió el poder del Espíritu Santo. Sí, lo recibió. ¿De quién? De los apóstoles. Le pusieron las manos a Felipe. Por esa razón él lo pudo hacer. Hechos capítulo 6 en adelante, los apóstoles ponen las manos a los diáconos y ellos hacen este trabajo. Inclusive, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 19, vemos cómo le impuso las manos y profetizaron y hablaron, hicieron señales y prodigios también. El apóstol Pablo, por ejemplo. Te voy a hacer una pregunta hoy como Iglesia de Cristo. ¿La Iglesia de Cristo hoy pone las manos? Lo que hacemos nosotros como iglesia, acá, Jorge, para un momento. Por ejemplo, este varón tiene que irse a Honduras. Lo vamos a enviar a Honduras. Roberto, Lester y mi persona somos evangelistas, somos diáconos, somos ministros de esta congregación. Y este varón lo vamos a enviar como misionero. ¿Sabes qué hace Pablo? En señal de aprobación. Lo tocan, le ponen la mano en el hombro, en la mano, le dan la mano y oran por él para que le vaya bien en su viaje. Eso es lo único que tenemos en la palabra. Eso es lo único que tenemos en la palabra. Acerca de que imponen las manos de alguna manera a la iglesia de Cristo. Por ese pasaje de Pablo y por otros pasajes, cuando Pablo envía a Tito, cuando envía a Timoteo, cuando iba Bernabé con Juan Marcos, en los viajes misioneros hay oración para aprobación. ¿Lo quieres leer? Mira, vamos a Hechos, capítulo 19. Perdón, el 16, perdón, hermano. Capítulo 16, 19, 20. Espera un momento, se me perdió el texto, espera un momento, hermano. Espera decir exactamente cuál es. Se me perdió el texto. El 19, el 5 y 6, perdón. Creo que sí, este es el 5. Aquí vemos la imposición de manos en cuanto al poder. Fíjate que te lo voy a leer del apóstol Pablo.
el versículo, capítulo 19, versículo 5, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. En puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando Pablo pone las manos, viene el poder del Espíritu Santo. Capítulo 13, del 1 al 3. Capítulo 13, del 1 al 3, ve la diferencia. Capítulo 13, del 1 al 3. Esta es la forma que hemos estado haciendo en la Iglesia de Cristo en señal de aprobación. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que me he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Esta imposición de manos no es para transferir poder. Esta imposición de mano es para el viaje misionero que iba a hacer el apóstol Pablo. Pasaje importante. No es un pasaje de transferencia de poderes, no es un pasaje de otra forma. Este pasaje está hablando de ayunar, de orar, de colocarle la mano al hermano, tocarle para despedirlo. ¿Por qué? Porque Saulo y Bernabé iban a hacer un viaje muy, muy difícil. Iban a establecer congregaciones en la región de Asia. Es un pasaje interesante, es un pasaje importante. Sabemos que ya finalizo, sabemos que, ¿cómo sé yo que las profecías cesaron? ¿Por qué las lenguas cesaron? Porque la imposición de manos no era transferida. Era exclusividad de los apóstoles. Usted hoy y nosotros reunidos como iglesia tenemos el don del Espíritu Santo, que lo recibimos el día en que salimos de las aguas del mundo. No tenemos el poder. El poder lo recibieron en Pentecostés los 12 apóstoles, lo transfirieron a los diáconos. Los diáconos no podían hacer otra cosa sino trabajar con ese poder, más no podían. Felipe no pudo hacer nada en Samaria. Felipe no pudo seguir confirmando esto a los hermanos de Samaria, solamente lo hicieron los apóstoles. Hay algo que me llama mucho la atención, es como ahora, si no tenemos este poder, ¿qué hacemos? Es la pregunta. El libro de Santiago es muy claro. ¿Sabes quién tiene todo el poder y aún más grande que lo que pudieron haber hecho Felipe y los 12? Nuestro Padre. Se ora al Padre. Y la oración es una herramienta tan poderosa como el don de lenguas que tenían ellos, como el don de sanidad que tenían ellos. Porque inclusive, porque la gloria se la estaban dando de esta manera a la multitud cuando veía, por ejemplo, un Pedro haciendo milagros. ¿Cómo tenían a Pedro? Enaltecido. Pedro era muy reconocido. Pero ¿sabes ahora qué hace Dios? Dice, no, no va a ser la gloria para los hombres, la gloria va a ser para mí. Órenme a mí y yo haré la obra. ¿Cuántos de ustedes no conocen oraciones que han sido respondidas? ¿Cuántos de ustedes no conocen enfermedades que han sido sanadas? ¿Problemas que han sido resueltos? Usted le pide a la iglesia que ore por algo en específico y va a tocar la puerta a Pedro, aunque esté preso. Se va a ver un terremoto, le van a soltar las cadenas y Pedro va a llegar aquí. Eso es un pasaje bíblico, porque le dice orando. Herramienta más poderosa que tener el poder del Espíritu Santo, tenemos la oración. Ahora entiendes por qué Mateo, capítulo 7, Sermón del Monte, el maestro les enseña y les dice: muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros y señales? ¿No hicimos sanidades? ¿No echamos fuera demonios? Y Jesús les responde: yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué está ese pasaje ahí que de repente, oye, ¿por qué vemos a los apóstoles haciendo milagros, los demás haciendo milagros, pero Jesús declara en el Sermón del Monte que haga estas cosas es un hacedor de maldad? Es que está perfectamente. Porque los milagros, las señales, era para confirmar el mensaje
del Evangelio de Jesús. Lo puedes leer, Marcos 16, 19 y 20. Jesús ayudando a los discípulos y a los apóstoles a la predicación del Evangelio. ¿Por qué curaban a un cojo de hace 40 años postrado en la puerta de Hermosa? Para testimonio de lo que estaban ahí, para que creyeran al Evangelio. No era para su propio beneficio, sino Pablo, su propio aguijón se lo hubiera curado él. No hubiera dejado a Timoteo enfermo del estómago, no hubiera dejado a Dorcas enferma, no hubiera dejado a Trófimo muerto. Hubiera hecho muchas cosas si el poder que tenía Pablo era para su propio beneficio, pero no les era permitido. Él entendía lo que le había dicho el Señor. El don no es para ti. Y hoy tenemos ese don. Yo veo las denominaciones, veo cómo hay predicaciones. Llegan gente paralítica, la levantan, llevan endemoniados, los exorcizan, hacen cosas. Dios me está hablando, me está revelando una palabra. Yo tengo la palabra escrita entera hasta el Apocalipsis, hasta el fin de los tiempos. Dios me dijo, hermano, esto. Yo digo dentro de mí, me acuerdo de Mateo 7:21, muchos me profetizarán, muchos citarán. Esto es delicado, hermano. No podemos ni añadir ni quitar. El don del Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo. El poder lo vemos en los apóstoles, en los diáconos. Y ahí cesaron estos poderes. ¿Y se manifestará Dios? Sí. Esa es la segunda venida del Hijo del Hombre. Esto continúa, hermano. Voy a terminar el seminario acá, porque esto es para otra clase. Porque hay muchas otras cosas más que puedo conversarles, pero creo que nos podemos quedar con eso. Saber discernir muy claro lo que es el poder y lo que es el don. Y el mago, me faltó mencionarles, el mago quiso comprar con dinero el poder del Espíritu. Tu dinero perezca contigo. La palabra de Dios, espero que haya sido de agrado en sus corazones. Tengamos atención a las cosas que están siendo vistas en este mundo. Ya las profecías están escritas. Ya los milagros y las lenguas han cesado. Ya Dios no se va a revelar en ningún sueño ni ninguna visión. Los Nuevos Testamentos nos advierten ni que venga un ángel del cielo y me anuncie un evangelio diferente, sea anatema, maldito o desaprobado por Dios. Ni que venga el mismísimo ángel, Gabriel o Miguel o cualquiera, a decirme algo distinto. Me voy a decir que es anatema. Si no viene Jesús, la segunda venida, tú eres anatema. Difícil que suene, está en la palabra. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.